con nosotros el pastor Juan Carlos este fin de semana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es una bella tarde. Gracias, Juan. Gracias. Hoy es una bella tarde. He tenido varias alegrías durante la tarde. Una, que me llevaron a comer a un lugar muy rico. Esa es mi primera alegría. La segunda, que Boca le acaba de ganar a Estudiantes sobre la hora. Acaba de ganar 2-1, le metió en el minuto 80 un gol. Estamos contentos. Pero la más grande, la alegría más linda, es estar entre ustedes. De veras. Son un pueblo que extrañamos mucho. Ustedes, San Luis, tenemos 3 iglesias en San Luis. Una en el centro de San Luis, ahí en el centro. La otra en la punta. Y la otra en el Trapiche. El Trapiche, usted, ahí tenemos nuestra congregación también de Ministerio Visión Internacional. Ahí le esperamos que nos visite. Hablo con el pastor Emanuel. Tal vez el pastor quiere ir a visitarme y la lleve o algo así. Pero nada, bendito sea el Señor. Estamos hablando de el tremendo regalo de Dios. Dios pensando darte un regalo. ¿Cuál es el regalo más grande? Escucha bien la pregunta porque es capciosa. ¿Cuál es el regalo más grande que Dios pudo? Cuando dices que Dios pudo, ya hay ahí un problema, ¿no? Que Dios pudo darte. A ver. Estaba buscando él, ¿qué le pudo dar? Él mismo. ¿Les puedo dar salvación? Bueno, grande para ellos. ¿Les puedo dar amor? Bueno, sí, lo necesitan. Y buscaba a Dios. Y pensó, ¿qué es lo más grande que tengo? Pues yo mismo. No hay algo más grande que Dios. Y Él mismo tomó la decisión de venir y de regalarse, de ofrecerse un regalo, ofrecerse como regalo para ti y para mí. Y esto representaba un desafío, no para Dios, porque Dios no tiene desafíos, pues Él es todopoderoso. Los que tenemos desafíos somos nosotros. Los que nos estresamos somos nosotros. Pero Él, en su ingenio divino, infinito, escogió cómo venir, cómo regalar su regalo más grande para tocarte a ti, tocarme a mí e invitarnos a lo más grande que Él tenía, que es Él mismo. Piensa que en la vida trinitaria eterna de Dios hay un ser humano. Usted dice, ¿cómo? Sí, porque Cristo cuando resucitó, se llevó su cuerpo. Bueno, voy a bajar un poquito los cambios porque si no me van a quedar mirando así con la respiración y se van a desmayar ahí. Volvamos a donde estábamos. Tan lindo el regalo que Dios nos dio. Y quiero hablarte de 7 cosas, 7 privilegios, 7 beneficios fundacionales para la vida del cristiano, que tienen que ver con los fundamentos del cristiano, que hemos recibido a través de su sangre. Hemos recibido a través de la sangre de Cristo. Déjeme hacer un pequeño recuento y que sirve como para atornillarnos en varias cosas que hemos escuchado estos días. La primera vez que Dios sopló fue sobre el cuerpo que estaba formando para Adán, el primer hombre, el primer Adán.
Cuando Dios sopló, vida fluyó en ese cuerpo. La segunda vez que Dios sopló fue sobre el cuerpo que le había preparado a su Hijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y vida de Dios le dio la vida al cuerpo de Cristo perfecto, con el que Él se encarnó y llevó a cabo la redención. La tercera vez que Dios sopló fue sobre el cuerpo de la iglesia en el Pentecostés. Y vida del Espíritu entró en el cuerpo, lo que usted conoce hoy como el cuerpo de Cristo, que somos uno al lado de otro. Todo eso entraba cuando Dios soplaba, porque la palabra, el Espíritu, eso es lo que ya vimos, lo que estuvimos, y la sangre trabajan juntos, concuerdan, se mueven juntos. Cuando usted habla, el Espíritu se mueve. Cuando el Espíritu se mueve, la sangre actúa. Cuando la sangre actúa, el Espíritu toca. Cuando el Espíritu toca, la palabra se vivifica. Trabajan juntos. Son los que dan testimonios en la tierra. Y este misterio, porque es un misterio que Dios se haya querido encarnar, es el misterio, lo conocemos como el misterio de la encarnación. Fue la manera de hacer Dios, de hacer llegar y compartirse a sí mismo, de hacer llegar su regalo a nosotros, de compartirse a sí mismo con nosotros. Hay varias escrituras, de las muchas. Hoy me dijeron, mándale las escrituras, te tengo que mandar la Biblia. Más o menos. Pero Hebreos 9, usted preste atención, Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, escuche, se ofreció a sí mismo. Dios se regala, se ofrece, se ofrenda, se presenta como un presente, como un don. Se presenta, te lo da a ti, se ofrece a sí mismo. A Dios nadie lo arrancó del cielo, Él vino. A Dios nadie le quitó su vida, Él la derramó. Es más, nunca la perdió. Que la comparta no significa que la perdió. A Dios nadie lo forzó, Cristo tampoco. Él se entrega a sí mismo. Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no teman, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La salvación tenía que ver con Dios mismo involucrándose, con Dios mismo regalándose, con Dios mismo haciéndose disponible. Creo que nos cuesta, al menos a mí, dimensionar el privilegio de ser hijos de Dios. Dios nunca se regaló a un ángel. Nunca perdonó a un ángel. No dice ni siquiera que amó a un ángel, a ti y a mí. Nos envuelve con un amor inefable. Es más, nunca le dio una oportunidad a un ángel. Cuando pecaron, los corrió a todos, los pecadores. Es el diablo y sus demonios. Usted viene domingo tras domingo, pide perdón y de nuevo se lleva el premio. Yo pienso que los ángeles dicen, estos no saben lo que tienen.
No saben lo que... El privilegio de ser la exousia, el poder de ser llamados hijos. Vean aquí, de ser llamados hijos de Dios es inconmensurable. Inconmensurable. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Con qué? Con su propia sangre. Dice es propia, es mía. No es la de un homo sapiens, no es la de José, el esposo de María. No. Veíamos ayer por qué la sangre de Cristo es tan poderosa y por ser que vino de donde vino. Vino del cielo. En esa mezcla humana de plasma y glóbulos blancos y rojos y otros componentes humanos, estaba la vida de Dios. La vida que siempre existió y nunca dejará de existir, no una vida que fue creada. Estaba la esencia de Dios mismo en esa sangre. Claro, Él dijo, ¿cómo puedo, regalarme a mí mismo en mi sangre? Porque la vida está en la sangre. Por eso es poderosa y por eso Juan decía en capítulo 1 del Evangelio, en el versículo 4 y 5, en Él, en Cristo, en el Verbo, en el Logos, en Cristo estaba, no dice una vida, no dice un pedazo de vida, no dice algo de vida, estaba la vida. Y esa vida del Dios que escogió visitarnos y empezar por ahí y quedarse con nosotros en su palabra, en el Espíritu y en la sangre, era la luz de los hombres. ¿Se da cuenta lo que usted tiene, lo que yo tengo? Los ángeles escuchan misterios así como Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ellos piensan, ¿cómo? El Hijo metido en un ser humano. Dios compartiéndose y moviéndose a través de la fe de los hijos. Los hijos de Dios actúan, se mueven, activan la misma fe que Dios, el Espíritu le dio, y Dios se mueve. En las tinieblas, la luz resplandece y no prevalecieron contra ella. En los antiguos vimos, o sea, antes de que la sangre sea ofrecida, como hemos visto repetidas veces ayer y hoy y esta noche, ponían su fe a través de estos holocaustos que ya empezaban a sacrificar y derramar la sangre como algo profético de lo que la sangre un día vendría y estaría llena de vida. Y nosotros nos apropiamos de esa sangre también por fe. Ellos una fe que iba hacia adelante de lo que iba a venir, nosotros hacia atrás de lo que ya vino. Al fin y al cabo es fe. Es la misma fe. De hecho, el sumo sacerdote, que es una de las figuras más impactantes y proféticas, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tomaba la sangre y entre el velo y el santuario
la salpicaba, la derramaba 7 veces. ¿Por qué es impactante? Porque es lo que Cristo hizo cuando Él resucitó y entró al santuario celestial. No el de hecho por manos de los hombres, pero el que estaba antes del que hizo Moisés, y cuando se acabó el de Moisés, continúa ahí y tiene un altar y tiene un sumo sacerdote llamado Cristo. Como el terrenal entraba con sangre, Cristo entró con esa sangre, la suya, la de Dios, la que tiene la vida de Dios, y la derramó en el santuario celestial. Curioso, porque 7 veces fluyó sangre del cuerpo de Cristo. Era profético, una, otra y otra. Cuando estaba en el Getsemaní, comienzan las gotas, ¿se acuerda?, a caer. Luego en la casa de Caifás, leíamos ayer cómo arrancaban su barba y volvía a salir sangre. Luego ante Pilatos con los látigos, y cómo se le veían hasta los huesos y salían sangre como un caudal. Luego la corona de espinas en su cabeza, sangre fluía por su rostro. Y luego los clavos en sus manos, y 6 los clavos en sus pies, y seguía saliendo sangre. Y decía yo que cuando ya parecía que no tenía más sangre, la 7ª vez, pusieron la lanza los romanos en su costado, y todavía salió sangre y agua que se había formado en el diafragma, y fluyó lo último que tenía de sangre. Y en ese momento redención tocó la tierra, porque la vida que estaba encerrada en el contenedor que era Cristo salió para hacer lo que tenía que hacer, que ser salvarte, redimirte y ser ofrecida para nuestro uso. Muy tonto el diablo, como siempre. Muy menso, muy necio. Porque si hubiesen conocido los príncipes de este mundo la sabiduría oculta que venía desde que Dios se le ocurrió darse a sí mismo como un regalo, nunca hubiesen sacado la sangre del contenedor. Lo hubiesen convencido a Cristo que se vuelva con toda su sangre, pero Él ya estaba dispuesto a derramarla, porque se la quería ofrecer a ti y a mí, porque iba a ofrecer su vida. Porque la vida de la carne en la sangre está. Lo leímos muchas veces estos días, Levítico 17, 11. Y yo las he dado, dice Dios, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haré expiación de la persona. Ya desde los días de Moisés, Dios le ofrecía, empezó a usar la sangre. Hoy hacemos lo mismo. No en la manera que ellos lo hacían, lo hacemos en la manera de la era de la fe. A través de la fe del nuevo pacto. Creemos y hablamos, y la sangre que está delante del Padre empieza a actuar en nuestras vidas. Isaías 53, qué hermoso. Mire, cuando usted empieza a entender un vislumbre nada más, como mirando por una endija, algo de este misterio de la sangre de Cristo, de su regalo, de la vida, de cómo usar la sangre, le garantizo que la Biblia es como que se la escribieron de nuevo. Muchas partes dormidas de la palabra empiezan a tomar sentido. Isaías 53, uno de esos capítulos.
En su versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, hablaba de Jesús, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto, escuche, derramó su vida hasta la muerte. O sea, derramar es cuando usted toma algo, una sustancia, puede ser líquida o sólida, y usted la da vuelta y por efecto de la gravedad empieza a caer o no. Eso es derramar. Es lo que él hizo. Nosotros lo entendemos porque en nuestro cuerpo terrenal conocemos algo de cómo funciona el sistema sanguíneo y fluye, pero realmente fue un derramar de vida. Él derramó su vida. No era que lo golpearon y le salió sangre, ponerle una curita. No. Él estaba ofreciendo su vida. Él derramó su vida. La vida de Dios, eterna, hasta la muerte. Y claro, cuando ya no hubo una gota de sangre, murió y resucitó. Derramó su vida como una ofrenda expiatoria por toda la raza humana. ¿Y cómo veíamos? Hacemos, y ya voy a entrar a las 7 cosas, porque sé que Mariela está tomando apuntes y dice, dijiste 7, ya anoté los 7 puntos y todavía. Entonces, pero si Pablo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas. Y para aquellos que no estuvieron esta mañana, es bueno que volvamos a revisitar alguna de estas cosas. Apocalipsis dice ellos, cuando dice ellos, estaba hablando. Mire, Dios no está en guerra. Dios ya venció. No sé si me explico. Los que están en guerra somos usted, en batalla somos usted y los demonios. Los ángeles y los demonios. Y ahí se arman unas bataolas, dicen ahí en Tucumán. Sobre todo acá, antes del primer cielo. Porque el segundo cielo ya fue limpiado. Lo veíamos esta mañana. Ya fue limpiado, fue purificado. El cielo mismo, dice Hebreos. Cuando Cristo llevó su sangre, ese camino fue limpio, 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 limpio. Ahí el diablo no se puede meter. Se puede meter contigo porque tú lo invitas, porque yo lo invito, porque yo le abro la puerta. La mejor manera de abrir la puerta al diablo es el pecado. Por eso, para cerrarle la puerta, Dios nos ofrece la solución, que es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y había una batalla en Apocalipsis 12, dice, y ellos, o sea, los creyentes. Antes de leer eso, déjeme leerlo, el versículo, capítulo 17, versículo 14. Cuando se acaba la batalla, dice, pelearán contra el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Pero con Él había otros, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Son usted y yo. Bueno, esos llamados, escogidos y fieles en el capítulo 12 estaban peleando y ganaron la batalla. Y es una batalla que involucra ángeles y lo involucra a usted y a mí. Dice, y ellos han vencido. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Estos que están con él, llamados, escogidos y fieles, ¿qué hacían? Hablaban. Y no menospreciaron sus vidas, sino fue hasta la muerte. Vencemos a Satanás cuando usamos la sangre. Y usamos la sangre cuando proclamamos lo que la palabra dice,
que la sangre hizo y hace por nosotros, que ahora vamos a ver 7 cosas en un instante. Y hay más de 700 versículos que involucran la sangre, la muerte, la redención, la cruz en la Biblia. Como para que usted proclame 2 por día si quiere, más o menos, en el año. Pero hay 7 que son fundamentales. Le comentaba yo ayer que en el Antiguo Testamento esa sangre se aplicaba por rociamiento, lo tomaban de los animalitos y rociaban, los salpicaban. Nosotros en el Nuevo Pacto la usamos, la aplicamos hablando. ¿Haciendo qué? Hablando, declarando. Creemos y hablamos. Hablamos porque creímos. Porque creímos, hablamos. Y es como bajar esa sangre de donde Cristo la puso a nuestra vida cotidiana. A nuestra vida cotidiana. Y eso tiene mucho que ver con todo, porque le vuelvo a decir, cuando usted comprende este misterio o algo de este misterio, todo aún desde Génesis -1, o sea, antes de que se empiece la creación, empieza a tomar sentido en la Biblia. Y usted comprende nuevas cosas y por qué lo que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que vendría. Era profético de lo que para nosotros ya vino. Y una de esas palabras proféticas o actos proféticos más poderosos fue la Pascua. Por eso en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si usted quiere entender o acercarse al entendimiento de cómo funciona este asunto de la sangre, préstele atención a la Pascua. A cómo fue la Pascua de Éxodo 12. En el versículo 21 dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Esto es muy importante. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová, o pasará por encima, de ahí viene la palabra Pascua, pasar por encima de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es uno de los eventos más proféticos y que los contemporáneos nuestros usaron. David, cuando oraba en el Salmo 51, estaba pensando, decía: límpiame con hisopo. Estaba pensando en la Pascua. Su fe estaba puesta en la misma fe que hoy tenemos nosotros, de la sangre. Debían escoger un cordero sin mancha, perfecto, como lo fue Cristo. Debían sacrificarlo y que sangre saliera de él, como sucedió de Cristo. Y debían tomar la sangre y ponerla en aquella palabreja que ayer no me acordaba: lebrillo. Usted, el argentino, dirá lebrillo. Es un lebrillo. En un bol, como en una fuente. Júntenla toda la sangre allí. Ahora, es muy curioso que usted podía matar el cordero, podía estar sin mancha, ser perfecto, encerrarse en su casa, pero mientras la sangre permanecía en el lebrillo, no le servía. Toda la atención, todo el secreto,
del misterio de la Pascua era mover la sangre de un lugar a otro. Era mover la sangre del lebrillo al lugar de la necesidad. La sangre del lebrillo al lugar donde iba a pasar la muerte. Al lugar que tenía que proteger. Usted dice, ya me junté, ya matamos el cordero. De hecho, ya nos lo estamos comiendo. Pero todavía tienes la sangre en el lebrillo. No te sirve. Medio parecido como ahora, yo creo en Cristo. Sé que Él murió por mí. Me regocijo. Pero mientras la sangre quede allí arriba, en el santuario de Dios, y nadie use un hisopo para meterla y bajarla y aplicarla a los lugares donde la necesitamos, no te sirve. ¿Me doy a entender? ¿Se entiende? ¿Se explica? Y toda la atención estaba allí en mover la sangre de un lugar a otro. Y hoy lo mismo. Yo decía ayer comenzando la introducción, ya voy con los siete. Comenzando la introducción, sabemos usar la palabra, sabemos movernos en el espíritu, no sabemos movernos en la sangre. No por malos, sencillamente por ignorancia o porque nadie nos lo enseñó. Es más, no podía caer una gota de sangre. Cuando usted movía la sangre del lebrillo al dintel, una gota en la tierra, nadie podía pisotearla, no podía quedarse allí, porque también era profético que la sangre no quedaría en la tierra, sería llevado al santuario. ¿Y cómo la movían? No dijo, traigan unos pinceles con cerdas de oro, hilos de oro y trencen unas brochas relucientes. No. Busquen hisopo, que era una cizaña, era un yuyo, decimos en Tucumán, era una maleza, crecía en cualquier rincón. Habla de un ser humano igual que tú y que yo. No estoy denigrándolo, pero sencillamente somos yuyos. Gente sencilla, ordinaria, normal. Toma un hisopo y que ese hisopo se meta en el lebrillo de la palabra y saque las verdades y las proclame sobre los lugares donde la sangre necesita actuar. Usted es el hisopo, la palabra es el lebrillo, el dintel es el lugar de la necesidad, los postes. Bueno, hoy esa sangre está viva, como estudiamos, vivimos estos días. Está esperando algunos hisopos que se levanten, que se metan en el lebrillo de la palabra y busquen dónde está allí. Lo crean y lo proclamen sobre los hijos. Esta mañana veíamos a Job. Era sobre él, sobre su casa, sobre el trabajo de sus manos, sobre su influencia. Y este sí que era mucho tiempo antes, inclusive tal vez algunos dicen de la Pascua. Tal vez. Y Dios ya le había dado entendimiento de que hay una sangre que cuando se aplica, funciona. ¿Por qué? Porque en ella sigue estando la misma vida que estaba dentro de las venas de Cristo cuando estaba encarnado. Es exactamente la misma vida. El apóstol Pedro en su primer epístola, en su primer capítulo, en el versículo 1 también, decía: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y habla de varias ciudades, habla de Ponto, de Galicia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, y les dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para, escuche esto, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús.
Porque aquí es un punto también importante. La sangre no va a actuar en tu desobediencia. Piensa en la Pascua. El Señor le dijo, pinten los dinteles y los postes y se me quedan adentro. No, pero yo quiero salir a andar en patineta. Quédate adentro. La sangre actúa donde hay obediencia. Le digo porque en este asunto que yo soy un predicador que si no me escuchas con detenimiento pensarás que estoy en la hipergracia. Bueno, porque haya algún desquiciado que quiera estirar las cosas fuera de los parámetros de la Biblia no significa que voy a dejar de predicar la gracia, porque yo mismo estoy aquí parado por gracia. No obstante, no abuses de la gracia, porque puedes aplicar toda la sangre que quieras y proclamar lo que quieras aquí. Si estás en desobediencia y si estás en pecado, no esperes que los beneficios, estos 7, que ya voy Mariela, actúen en tu vida. No sé si me doy a entender. Acá decir, lo deja muy claro, la sangre para obedecer y ser rociados. Leímos recién, pinten los dinteles y se me quedan adentro, bajo la sangre del Señor Jesucristo. Lo hacemos confesando. Déjenme entrar un poquito de eso antes de hablarles de las 7 cosas. Hebreos 3:1, porque las traducciones nuestras mezcladas con el latín y del latín al español o castellano dejan muchas cosas afuera. Por eso los predicadores a veces vamos y espiamos un poco a los originales y tratamos, porque ninguno de los que yo conozco somos eruditos en la lengua original de la Biblia, ni el griego, ni el hebreo, ni el arameo, y los que se hacen mentira usaron ChatGPT o Google o la concordancia Strong en el peor de los casos. Pero al menos se vale la intencionalidad y se aplaude, se agradece. Y aquí cuando habla de profesión, porque lo voy a leer, está hablando, el original es confesión. Hebreos 3:1, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, dice profesión, se traduce confesión. Confesión, Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional ya lo pone así. Porque es lo que significa. Cristo, cuando usted confiesa, Cristo como sumo sacerdote, toma esa realidad de la sangre en el santuario celestial y ministra delante del Padre. Él es el sumo sacerdote. Nuestra confesión mueve a nuestro intercesor eterno, a Jesucristo. En el 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, va a comprender tal vez de una manera distinta este versículo, que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? A ver, 2 de Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pues si usted no se mueve, no hay promesa materializada. Es por medio de nosotros, para gloria de Dios. Cuando la palabra, el lebrillo dice, sí, yo te bendigo, sí, te perdono, sí, te sano. Está esperando a alguien con un hisopo que lo tome con su boca y diga, amén. Que así sea, yo lo creo, es cierto. Si la palabra dijo sí, yo digo amén, entonces se cumple. Por eso hacía mucho énfasis ayer y hoy de que esa confesión es de lo que la palabra, la Biblia dice que la sangre hace.
Era la sangre que estaba dentro del lebrillo. No decía, bueno, si se te acabó, anda a buscar sangre de otro lado. No. Era la sangre que estaba dentro del lebrillo, dentro de la palabra. Y cuando tú lo crees, cuando la palabra dice sí, y tú dices amén, ahí las promesas de Dios empiezan a tomar lugar y comienzan a materializarse. Cristo, el sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestro testimonio. Romanos 10:8 decía, ¿qué dice? 10:8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Ese es el hisopo. Está la palabra de fe que predicamos, confesamos, proclamamos, use lo que quiera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para que se materialice para salvación. No nos sirve tener la sangre allá arriba si algún hisopo no se levanta. Hay que moverla. Hay que moverla del lebrillo al lugar de la necesidad. Del lugar donde está, fresca, viva y poderosa, al lugar de la necesidad de tu vida. Usted sabe lo que dice Proverbios: manantial de vida es la boca ¿de quién? Del justo. Si usted es un hijo de Dios, si ha sido justificado, es una hija de Dios, ha sido limpiado con su sangre, si le ha sido entregado el acceso de uso de la sangre de Cristo, que es nuestro derecho de redención, hay vida en su boca. Hay vida en su boca. No sé por qué hablamos tanta muerte, porque hay vida en nuestra boca. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Están ahí tan cerca. El Señor hizo lo suyo, se entregó el sacrificio, la sangre derramada, la sangre entregada, la sangre llevada, derramada una vez y para siempre. Veíamos esta mañana en el santuario. Y los hisopos tranquilos en la iglesia. Hay un problema. Va a ser una iglesia lisiada. Como le decía, una mesa de 3 patas que le falta una. Difícil de mantenerse, ¿verdad? Bueno, por eso necesitamos entender y proclamar y creer. 7 veces fue la sangre derramada en el santuario, o era derramada muchas veces, cada año al menos. 7 lugares de Cristo fluyó sangre. Hay 7 cosas que son fundamentales y fundacionales en la vida cristiana. La primera se llama redención. Redención. Sin sangre no había perdón de pecados, y sin la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redimido significa comprado. Antes pertenecíamos al enemigo. Antes el enemigo de nuestras almas tenía derechos sobre nosotros y exigía los derechos. Cuando usted está bajo la sangre, le tiene que recordar, como también vimos esta mañana, al enemigo cómo son las nuevas reglas. Espérame, yo ya no te pertenezco. Mi vida no te pertenece, mi cuerpo no te pertenece, mi mente no te pertenece, mi familia no te pertenece. Yo he sido
comprado, redimido. Y puede leerle este versículo. No tienes derecho para entrar a mi casa, para entrar a mi corazón, para entrar a mi espíritu con cualquier porquería y con tus dardos de fuego. Yo no soy tuyo. Yo seré medio pródigo, pero soy hijo. Seré medio, pero soy hijo. No seré el hijo más brillante de mi padre. Pero cuando el padre va a dejar la herencia, no va a buscar a los hijos de el rector de la universidad. Dice, no, mi hijo, se lo dejo a mi hijo. Bueno, pero tu hijo medio no tiene todos los patitos en línea, pero es mi hijo. Es mi hijo. Yo pertenezco a él. Soy suyo. No acabó todavía su obra conmigo. Y el enemigo necesita de ser recordado, sabiendo, dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, comprados, pagados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, o sea, con la herencia esa caída, no con cosas corruptibles como oro y plata. El Señor no usó eso, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es una de las proclamas que debemos hacer, no sé si diario. Yo pertenezco al Señor. Yo no soy del enemigo ni he nacido para este mundo. Yo he nacido para Él. Él me ha comprado. Salmo 107, versículo 2 decía, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo. Es que no lo dicen. Usted habrá notado la exacerbación que a veces ponemos desde este púlpito en las alabanzas y el ahínco que reflejamos en ciertas partes, y uno dice, bueno, está gritando, sí, bueno, pero no hemos venido para deleitar tu oído, para eso vete a la sinfónica. Estamos confesando, estamos creyendo. Usted dice, es un loquero, todos gritan, tal vez porque no has entendido de que el que ha sido comprado dice, y yo pertenezco a él, suyo soy. Yo creo que cuando al enemigo le recordamos, como veíamos esta mañana, que hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales para dar a conocer la sabiduría y el propósito eterno de Dios por medio de la iglesia a las huestes celestiales de maldad. Cuando comprendemos eso, vas a tener un mejor día. El enemigo no se va a arrimar tan fácil porque hay alguna verdad que no le gusta. Es esta, díganlo los redimidos. La segunda cosa de las 7 es limpieza. Porque al ser, como leímos recién, traer el bagaje que traemos de nuestros padres, y no habla solo de tu papá y tu abuelo, está hablando de nuestra naturaleza humana caída. Se le digo en términos distintos, ya venimos mañosos. Dígale que está a su lado, te están hablando. Nacemos mañosos. Nuestro gran enemigo ni se vuelve Satanás, somos nosotros mismos. Nuestra naturaleza, nuestras tendencias. Ya estamos mal hechos, o mejor dicho, mal caídos. Por eso, cuando el Señor hizo su regalo tan grande de su vida en la sangre, la segunda cosa que había allí, que debe ser fundacional, como un cimiento, es que hay limpieza. Gracias. Es que hay limpieza. Hay limpieza. Si andamos en luz, 1 Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos
limpia de todo pecado. Este versículo, mis hermanos, todo el versículo está escrito en el participio presente del griego. O sea, si andamos y seguimos andando en luz, si tenemos comunión y seguimos teniendo comunión, la sangre de Cristo nos limpia y nos sigue limpiando de todos nuestros pecados. Por eso mañana te sientes, tal vez porque es cierto, contaminado, sucio, como que has derrapado. La sangre te sigue limpiando si te acercas a la luz, si te arrepientes. Está escrito. Está escrito. Es lo que te decía del salmista David cuando él escribía el Salmo 51. Él tenía muy presente este secreto del hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Estaba refiriéndose a la Pascua. Tenía muy presente la Pascua. Él sabía que había un ángel de muerte que le había abierto la puerta, pero también sabía que cuando el hisopo ponía la sangre sobre una vida, todos tus pecados te son perdonados. Qué cosa más linda, qué cosa más bella. Para seres que vivimos en un mundo tan podrido y en un cuerpo tan caído, con una mente tan corrompida. Porque piensa, como te decía hace un rato, a los ángeles no se les dio este privilegio. Nunca le perdonaron nada a un ángel. Ángel que pecó, ángel que fue echado del cielo para siempre. Por eso los ángeles cuando vienen a nuestras reuniones están como que, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? La tercera cosa es justificación, una palabra que no le gusta mucho a los evangélicos, porque no la comprenden, o tal vez porque les echa abajo la teología del mérito, la meritocracia, aleluya. Lo que usted se porta bien y Dios lo bendice, se porta mal y se va al infierno, ¿verdad? No tendríamos oportunidad ninguno de nosotros. Pues recién mi tío estaba mintiendo que Boca perdió, y no es cierto, Boca ganó. Pero como él es un abusivo de la gracia, los dos somos borrachos del mismo bar de la gracia, nos embriagamos de la gracia. De hecho, de gracia hemos recibido todo, ¿o no? Todo. De gracia recibiste. Den de gracia, decía el Señor. Den de gracia. Pero acá esta palabra teológica significa hacer a alguien justo, como en una corte, con un veredicto, y donde ya están por hablar, y tú sabes que eres culpable, y de repente dicen, no culpable. Tú dices, ¿pero cómo? No culpable. Y te voy a decir cuál es lo más tremendo: que culparon a otro que era inocente. Porque Él cargó nuestra culpa para que tú seas justo, justificado. Piensa en una corte. Abogado, dijo el apóstol Juan, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y porque Dios no trabaja, debemos, perdón si parezco una escuela bíblica, ¿verdad? Pero pienso que la iglesia tiene que detenerse a darle lugar al Espíritu Santo para comprender algunos principios fundacionales y fundamentales con las que rige nuestra vida cristiana. Dios no trabaja por omisión. Dios trabaja por sustitución. Voy a explicarme. O sea, Dios no hace la vista gorda. No es que llegamos a Él sucios, pecaminosos, y como los jueces de la tierra, es mi tío, no, decirle que no vi nada, no pasó nada. Dios no trabaja así. Pecado que se comete en la tierra, pecado que hay que pagarlo. La justicia de Dios exige que sea pagado. O lo pagas tú o lo paga alguien más. En mi caso, el alguien más se metió. Se llama Jesucristo. Entonces Él entró en el juicio y dijo, no, espérame. Es culpable, pero déjalo ir. Yo pago por él. Yo pago por él. Y Él pagó por nuestra culpa, para que usted y yo seamos justificados por su sangre. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¡Qué tremendo versículo! Terrible, impresionante versículo, perdón mi histrionismo, pero me mueve hasta las entrañas. Somos justificados por su sangre. Su sangre fue derramada para que la tuya no sea derramada, la mía no sea derramada, y escapemos de la ira. Escapemos de la ira. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Nos vistió con ropa de salvación. Es que cuando alguien era sentenciado a muerte, se le ponía una capa de muerte antes de retirarse de la corte. No me pusieron esa capa. Él la cargó a esa capa para que yo sea libre. No porque no me lo merecía, pero era parte del regalo que envió en esa sangre cuando entregó su vida. Así que a través de la sangre de Cristo soy justificado, vestido de justicia, declarado no culpable, como si nunca hubiera pecado. La cuarta cosa es santificación. No solamente me hace libre de la ira, pero me da un estado de limpieza, una condición. Santificar, más que una aureola, significa, aunque tiene su connotación moral, significa ser distinto, ser diferente. El enemigo viene como en el Chavo del Ocho. Míralo, míralo, Esto es lo que hizo, y te taladra la cabeza y te quiere llenar de culpa. Pero cuando el Padre nos mira a todos, nos mira santificados. Podemos levantar manos, ¿cómo se dice? Santas, limpias. Está escrito, por lo cual también Jesús, en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Está hablando del santuario que Él dejó y vino y padeció. Para que usted y yo nos acerquemos como seres vestidos de luz. Porque una cosa, te repito, esto tiene que ver con identidad, escríbelo Mariela, la santificación. Porque la justificación tiene que ver con que no pagues. Escúchame, que tu tío sea el juez y te libró de ese asesinato, ¿dejaste de ser un asesino? No. Lo único que hiciste es que no pagaste. Bueno, cuando Cristo no solamente hace que no pagues, te quita el estigma de asesino, te quita el estigma de pecador, te quita el estigma de sucio, te quita el estigma de indigno y te corona de gloria y de honra y te hace apreciable y hermoso a sus ojos. Eso es santificación, una vestidura que el Señor nos da. Hebreos 12:10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Cristo, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad, de su ADN, de su identidad. Quinto, porque no todo tiene una connotación negativa, donde te saca de lo negativo a lo positivo. Yo decía hace poco en un lugar que estaba, en algún momento la iglesia tiene que entender esto y dejar de ser un lugar de restauración. Usted dice, ¿cómo? Y sí, porque pareciera que siempre estamos restaurando. ¿Por qué no empezamos a vivir en libertad? Para no tener que ser restaurados cada rato. No sé si me explico. Claro, sí, restauramos, pero una vez que estás restaurado, empieza a vivir en victoria. Y la quinta cosa es vida. Ahora, repara en esto, vida. Cuando digo vida no hablo de existencia, estoy hablando de la esencia de Dios mismo que comparte con nosotros. Vida. La vida de la carne en la sangre está, ¿te acuerdas que leímos? Jesús decía, si comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, ¿no tenéis vida en vosotros? ¿De qué se trata de la Santa Cena, por ejemplo? ¿No dice 1 Corintios que hagamos esto en memoria de Él? Y el que come indignamente, ¿qué significa indignamente? Sin discernir esto que te estoy enseñando, muerte come, o sea, no le sirve. El ángel pasa y lo mata al igual. Por eso todavía sigue gente, muchas enfermas. Lea el contexto de la Santa Cena. En esta verdad, en esta sangre. Y qué tremendo momento profético, porque ahí sí, así como la Pascua era un evento profético hacia adelante, para nosotros cada vez que tenemos Santa Cena es un evento profético hacia atrás de lo que ya pasó. Hágalo en memoria de mí. Jesús dice, el que come mi sangre, hay una consustanciación de la vida, no de la sangre como cree la Iglesia Católica, pero de la vida de Dios. Cuando Lutero hizo la reforma, quitó porque hay una cosa que es la transustanciación, otra cosa es la consustanciación. La transustanciación, ellos creían que estaban comiendo carne como un buitre que come carne. Se transformaba cuando lo comías en cuerpo y en sangre y una morcilla, ¿verdad? Y te comías eso. Cuando viene Lutero dice, no, eso no es cierto. Pero Lutero dejó, no sé si ustedes habrán visto en algunas iglesias, sobre todo las tradicionales, quedan una mesa adelante. Porque él creía
que la presencia de Cristo en la Santa Cena seguía allí en ese momento. Yo lo creo también. Claro, cuando no la tomas, a la ahí se va, ¿verdad? Cuando realmente activamos nuestra fe, cuando realmente lo creemos, yo creo que la vida de Dios se manifiesta. Y el que lo toma y lo come sin discernir lo que está comiendo, pues muerte, y come para sí, y dice, por lo cual muchos ya duermen o están enfermos, como diciendo, no les sirvió, pero debería cada vez que tenemos la Santa Cena haber tremendos milagros entre nosotros. Porque la sangre de Cristo nos comparte su vida. Su vida, nos consustanciamos con la vida de Él. Y esa vida que te decía, que fluía dentro de Cristo Jesús. Cristo Jesús, lo expliqué anoche, esta mañana y ahora por tercera vez, tuvo que morir primero en la cruz, porque si no los otros dos que estaban a la derecha y a la izquierda no se iban a morir. Porque en la presencia de Cristo no moría nadie. ¿Por qué? Porque Él era la vida y la resurrección. Donde estaba Jesús no moría nadie. Y cuando llegó donde estaba Lázaro, dijo, muévanle la piedra para que la vida que estaba en él, que ya se le había advertido a sus hermanas, que él era la vida, iba a arrancar de la muerte a Lázaro. Ahora imagínate cuando esa vida de la sangre que está disponible para nosotros entra por fe en ti. Imagínate la vida de milagros, de poder, de autoridad. Es más que un memorial, es vida. 6. Este es el poder de la intercesión y de la oración. Este es el poder de la intercesión y la oración. Porque Cristo es el sumo sacerdote nuestro. O sea que cuando nosotros hablamos, Él toma la sangre. Él es el intercesor. Hebreos 12:22 dice, sino, o sea, cuando nos acercamos a Dios no nos estamos acercando a cosas, figuras nada más religiosas. No nos estamos acercando a una ritual, a una liturgia. Cuando venimos a un culto, cuando nos estamos acercando en un culto, dice Hebreos 12:22, nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos los espíritus, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y a qué nos acercamos? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cada vez que venimos a un culto, a una reunión, cada vez que doblas tus rodillas para orar, y antes de que tu oración, de que tu persona, antes de que tu aspecto llegue delante del Padre, ahí está la sangre. Nos acercamos, dice, a la sangre que habla mejor. ¿Por qué habla mejor la sangre que la de Abel? Porque la sangre de Abel fue derramada y se quedó en la tierra. La sangre de Cristo fue derramada y está en el cielo. Por eso es mejor que la de Abel. ¿Por qué es mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel fue derramada en contra de su voluntad. Lo asesinaron. Cristo, la sangre de Cristo fluyó de Él por su voluntad. Él se entregó a sí mismo. Él le dijo, sáquenla, a ver, píquenme, sáquenme la sangre. Por eso habla mejor. Porque la sangre de Abel pide venganza. La sangre de Cristo pide misericordia. Es mucho mejor que la sangre de Abel. Y ese es el poder de la intercesión. El poder de la intercesión no es cuánto gritas, cuánto oras, cuánto escupes.
El poder de la intercesión tiene que ver con la bendita sangre de Cristo. Que cuando tú estás orando y creyendo, el sumo sacerdote se para y es como que tú entregas esa sangre y la ofreces delante del Padre. Y ahí comienzan a suceder cosas. Qué lindo que cuando yo no tengo fuerzas tengo un intercesor, que es su sangre. Y por último, una de las virtudes más preciadas en nuestro ministerio y para muchos de sus vidas es la presencia del Señor. Sí. Porque usted vendrá al culto. No, yo no vengo al culto. Yo vengo a encontrarme con el Señor. ¿Me explico? Nosotros los que nos congregamos aquí, nos congregamos sabiendo que hay un camino abierto, derechito para encontrarnos con Dios. No tener un encuentro con la presencia de Dios es una reunión mal lograda, al menos que la hayas programado para otro efecto. Porque vamos a planear algo, porque vamos a comer un asado. Pero un culto tiene que ver con ese camino abierto. Hoy lo leí, Hebreos 10:19. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabe esa palabra libertad lo que significa? Freedom of speech en inglés. Libertad de expresión. Teniendo libertad de expresión. Hablar. Por eso lo molestan tanto desde este púlpito que a veces aburren. Diciendo, abra su corazón, levante su voz, diga. Porque entendemos el poder de la confesión. ¿Me explico? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Qué tremenda invitación. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, todos los puntos anteriores. Mantengamos sin fluctuar la qué. Sin fluctuar la que. Mantengamos firme la que. Ahí dice profesión, pero es confesión de nuestra fe. O sea, cuando tú vayas entrando a la presencia de Dios, vaya confesando todo esto. La confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo me quedaré hablando aquí toda la noche. Mire, cuando voy a China, mis hermanos chinos, ellos son tremendos, ellos son como una esponja. Nuestras clases son de 9 horas todos los días. Raro que alguno se levante al baño. Raro. Le confieso un pecado. A veces me tiro al piso. Ellos creen que estoy orando. O que caí bajo el poder. No, me acuesto a dormir un ratito. Porque estoy cansado. Y como nadie me pregunta, si me preguntan tengo que decir la verdad. Entonces me acuesto así, dice el pastor, está no estoy, porque tengo que descansar, no aguanto. Dios nos dé ese hambre, esa pasión por la palabra, porque la palabra es otra forma de la presencia de Dios. Yo creo que muchos de ustedes han sido cadenas sueltas estos días, porque la verdad te libera. Yo creo que muchos de ustedes ataduras fueron soltadas, y yo siento la presencia de Dios aquí.